Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del niño costero, que ya está aquí entre nosotros, de la situación en todo el país, de lluvias, deslizamientos. También, por supuesto, vamos a hablar del pleito en las alturas. Porqui y Acuña se dicen de todo por el nuevo gabinete. Y Hernando de Soto también entra a decir, a mí me engañaron, los engañaron a todos y yo fui el primero. De todo esto va este programa que tiene preguntas del público. Hoy vamos a tener preguntas del público porque mañana tenemos un candidato presidencial muy especial y por supuesto vamos a tener a nuestros 3 invitados habituales en Sin Guión Electoral. Pero antes de todo esto, lo primero es cumplir con la franja electoral. Muy bien, y vamos ahora sí con las menciones comerciales que nos corresponden hacer en este punto. Audiphone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audiphone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Terminadas todas nuestras obligaciones, vamos al contenido de nuestro programa. El gabinete de la señora Mireyes parece estar en algunos problemitas. Y vamos por el principio. Hernando de Soto ayer sacó el comunicado prometido, pero no exhibió la lista. Dijo que lo iba a exhibir. Yo tenía mis dudas, pensé que sí lo haría, pero no exhibió la lista del gabinete, digamos, de lujo que él había convocado. Pero el titular de su comunicado es muy gracioso. ¿Qué pasó ayer? Se refiere a anteayer. Todos fuimos engañados y yo fui el primero. No, un momentito. Que usted lo engañaron, sí, no tengo la menor duda, pero no todos fuimos engañados. O sea, para ser engañado, uno tiene que haber estado fuera del Perú los últimos 5 años. Las cosas que dice Hernando de Soto en su comunicado pueden ser ciertas. Lo que es inconsistente con la realidad es que recién se haya dado cuenta. A ver, lo que pasó fue la restauración en el poder. A ver, en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos. A ver, ¿cuál restauración? Si nunca se han ido. ¿Cuál restauración? Son los ministros que estuvieron con Gerí. Dina se fue y también dejó viceministros y ministros que hoy están también en ese gabinete. No hay ninguna restauración, es la continuidad, ¿no? Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado. No. Ni el señor Gerí, ni el señor Balcázar, ni la señora Boluarte han sido secuestrados. Han estado bien contentos donde están. Un secuestro implica algún nivel de resistencia al secuestrado, ¿no? En este caso, no hay. Y no hay porque son parte del Congreso, son producto de un régimen parlamentario que el Perú no tiene, pero que hemos adoptado desde que Dina Boluarte no convocó elecciones en el año 2022. Y ese régimen ha sido validado por un tribunal constitucional nombrado por este Congreso. Yo se los explico todos los días. Parece que el señor de Soto se acaba de dar cuenta, lo que me sorprende. Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída. No, nunca hemos sufrido una recaída. Estamos en el mismo nivel terminal hace años. De una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que ahora el poder se irá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Los ministros no son responsables ante el electorado. Los ministros son responsables ante el presidente y ante el Congreso. Constitución. Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos, partidos políticos, que además de confundirnos hace imposible fiscalizarlo, son los mismos que han regresado al poder. Regresado. ¿Cuándo se fueron? No se fueron nunca.
Y acá hay una inconsistencia grave. Avanza País, la bancada de Avanza País, está en este Congreso y es parte del pacto que él denuncia, porque él los llevó. Hernando de Soto pidió el voto en el año 2021, no pasó a segunda vuelta, pero sacó una muy buena votación. Y eso logró meter una bancada. Bancada que actualmente existe, va a la reelección, con Williams a la cabeza. Esos son hijos de él. No se acuerda de que existen. Claro, porque los partidos son coaliciones de independientes donde nadie se hace responsable de nada. Pero los actuales Avanza País son herederos de Hernando de Soto. Llegaron al Congreso con él, por el voto que él arrastró. ¿No es cierto? Y bueno, ¿no? Dice que lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder, sino la restauración de la corrupción. ¿Cuándo se ha ido la corrupción? Les recuerdo que la semana pasada sacaron a un presidente de la República, lo sacaron del poder hace una semana, por corrupto. Esa es la razón, ¿ah? El Congreso votó su censura por corrupto, por meter señoritas y darles contratos y por negociar Dios sabe qué con empresarios chinos que son proveedores del Estado peruano. Esa fue la razón por la que lo sacaron. ¿Cuál restauración? Nunca se han ido. A mí me sorprende que él se sorprenda. ¿No es cierto? Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró que el problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos de hoy día manejan el Estado con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas. Creen que elegir significa que puedan girar cheques en blanco. Por Dios. Muy bien, y al final dice, lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos. Claro, por estos no, lo venimos diciendo hace meses. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se abocan a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación. La verdad que el comunicado no deja de ser pintoresco. Porque que haya sido engañado, que ha habido un momento en el cual iba a venir la claridad y ahora se ha restaurado el mal nunca se fue. Él iba a ser primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, de un congresista que lo han hecho presidente, el pacto mafioso que tenemos en el poder. Y acá viene algo muy divertido también, Renovación Popular, que obviamente no reconoce a Balcázar, promotores de la censura de Gerí. No pueden decir que no, ¿ah? Ellos lo votaron. Ellos en la izquierda, juntos, sí, fueron los abanderados de votarlo. Bien votado, pero en fin. Abanderados de la salida de Gerí no reconocen a Balcázar. Y han sacado un comunicado ayer diciendo lo siguiente. No a la repartija de ministerios. No se pasen, ¿no? Ojo, López Aliaga había amenazado con denunciar constitucionalmente a Acuña. Acuña no puede ser denunciado constitucionalmente, como les expliqué ayer. Pero lo que están diciendo en este comunicado es que no le van a dar el voto de confianza al gabinete Mireyes porque es parte de una repartija en el poder que ellos han promovido. A ver, comunicado a pantalla completa, por favor. La bancada de Renovación Popular pone en conocimiento lo siguiente. Tal como lo señalamos, se confirma el pacto de la mafia. Están igual que de Soto. Ellos son el pacto de la mafia. Pero claro, están, y después entenderán por qué, vamos a ver una encuesta de Perú 21 publicada hoy, están desesperados por gritar al ladrón, al ladrón. Corran, ahí está el ladrón. No funciona, pues. No funciona. López Aliaga está hace 3 años en campaña. Ha hecho todos los trucos posibles. ¿Ok? Y este último truco es decir, los que están en el Congreso, ¿quiénes serán? No los conozco, no tengo idea. ¿Cómo habrán votado? Pues no sé. Pacto mafioso. Igual que De Soto. De Soto tiene una bancada que se desentendió del partido, se peleó, bueno, perfecto.
pero llegaron ahí por él. Y los congresistas de López Aliaga votan con el pacto mafioso en todos los terrenos. ¿O no? Todos los daños que se le han hecho al país en legislación procrimen están toditos de la mano. En destitución de personas honorables, toditos de la mano. En archivamiento de personas poco honorables, toditos de la mano. Yo se los he contado. Y siempre les decía, acuérdense de esto a la hora de votar. Bueno, está llegando esa hora, pues. Ponme el comunicado de nuevo, porque no hemos terminado con el comunicado, que es una delicia. Entonces, el comunicado dice que ha habido una repartija en el pacto del poder. El día de hoy ha quedado demostrado con APP, Perú Libre y demás partidos políticos, no dicen Fuerza Popular porque no se atreven, se reparten los presupuestos de los ministerios con sus cuotas de poder. Es la pura verdad que hay gente de APP o vinculada a APP y a Perú Libre en ese gabinete, que son cuotas anteriores que vienen desde Gería y no hicieron este escandalete con Gerí, pero para nada. Álvarez, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, fue a pedir el voto de confianza y se lo dieron, ¿ah? Y son los mismos ministros, 7, y son los mismos viceministros, 5 creo que son viceministros, de una ministra de Dina, que nunca censuraron. ¿Cuál es la novedad? ¿No los conoce? Hace tiempo que están ahí. Ponme el comunicado grande porque este es un momento delicioso. La bancada de Renovación Popular anuncia que no otorgará el voto de confianza a un gabinete creado por la repartija de un pacto mafioso, vaya. Y evaluaremos presentar una moción de censura. Ajá, van a censurar de nuevo a Balcázar. Muy bien. En caso se logre la censura, anunciamos que solicitaremos al Pleno del Congreso que la votación para la elección de quien reemplace al encargado de la presidencia sea de manera pública, a fin de que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada y los pueda hacer responsables de sus decisiones. ¿Qué es lo que está haciendo Renovación Popular? Como no tiene nada que proponerle al país, porque nadie puede recordar una idea a fuerza de Rafael López Aliaga, está poniendo la sucesión constitucional de la presidencia de la República como el tema de campaña. ¿Quién es presidente del Perú? Va a ser el tema de campaña. Ellos creían que les iba a rendir, ¿ah? Ahora vamos a ver la encuesta de Ipsos, no les ha rendido nada. Pero López Aliaga no puede hablar de un pacto mafioso ajeno a Renovación Popular, varias veces en un comunicado, cuando la palabra pacto mafioso ya venía, ¿no es cierto?, en nuestro argot político diario, discutiéndose, porque todos los partidos que están en el Congreso tienen una cuota de responsabilidad. Desde la izquierda de Perú Libre hasta la derecha de Renovación Popular. Lo que ha hecho este Congreso es consolidar una forma de gobierno que no está en nuestra Constitución, que se gestó en el quinquenio anterior y que se consolida en este. Forma de gobierno por la cual la presidencia de la República es irrelevante y gobierna un pacto parlamentario que nadie escogió para presidente de la República, validado por un tribunal constitucional a la medida de los deseos de ese Parlamento. En eso han contribuido todos los partidos políticos, todos, quedándose en el poder cuando debieron haber salido en el 2022, modificando la Constitución para crear un sistema bicameral, eliminando las PASO para ir con 38 partidos a una elección nacional. Todo eso es obra de este Congreso, de Acuña, de Cerrón, de Fujimori y de López Aliaga. Y de los herederos de Hernando de Soto también. Así que no se hagan los locos. Todos tienen un compromiso con la actual situación política caótica del Perú. Toditito el Congreso, porque nadie los escogió para ejercer la función de poder ejecutivo. Nadie. Y ahí están. Primero con Dina Boluarte.
luego con Gerí y luego con Balcázar y con el que venga. Este Congreso y el anterior ha aprobado que se puede tener 4 presidentes por quinquenio. Ese es el problema. El problema no es quién ocupa la presidencia. El problema hoy es el Congreso. Y el Congreso, si ustedes así lo desean, tiene que ser radicalmente reformado en un próximo quinquenio. Porque si no, vamos a terminar en una interrupción violenta de la democracia y en una asamblea constituyente. Ese es el devenir de los hechos. Así van a terminar. El pedido de confianza del gabinete de Denise Miralles se decidirá entre ruptura de la convivencia en el pacto. Claro, Rafael López Aliaga quiere que voten en contra porque él es un opositor. ¿Un opositor a qué? ¿A qué? Fuerza Popular y APP han dicho que lo van a pensar, que no están seguros. Balcázar es su hijito, aunque, como dijo el otro día muy bien acá el congresista Bellido, nadie reconoce al Bebe. Nadie quiere reconocer al Bebe. Salvo lo de Perú Libre, pero el resto, no. Nosotros no votamos por él. No. Nuestra candidata era María del Carmen Alba. ¿De dónde Balcázar va a sacar 64 votos? Bueno, esos 64 votos son los que le van a dar el voto de investidura al gabinete Miralles. Y en Renovación Popular lo saben. Saben perfectamente que no necesitan sus votos y que ellos pueden pasar a hacerse los graciositos. Porque además nadie les cree. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer a López Aliaga, que no es parte del pacto, pues? Con las leyes que han sacado. Acuña ayer decidió, que normalmente no le responde, decidió responderle, ¿no? Y ha dicho que López Aliaga es el candidato de la inestabilidad y que está desesperado. Acuña nos regaló algunos momentos en video y él los colgó en sus redes sociales. Entonces vamos a escucharlo, por favor. El señor López Aliaga, el candidato de la inestabilidad. ¿Acaso no puede ganarse los votos caminando la calle? ¿Acaso sacando este tipo de comunicados va a ganar? No va a ganar. Ya se dieron cuenta, está desesperado. Algo sabía Acuña ayer de las encuestas, dice, no va a ganar, están desesperados. Y luego dijo algunas cosas más, por favor. Adelante. Sábado no me contestó, sábado estaba en Trujillo por si acaso. Yo lo llamé de nuevo y no me contestó. Y le voy a enseñar las llamadas. Porque acá las cosas son claras. No hay muchas llamadas. La llamada del sábado a las 10:39 de la noche. Por si acaso no lo llamaba para pedir ministerio, lo llamaba para felicitarlo. El día domingo no me contestó. Y como no me contestó, aquí está, yo lo voy a leer. Y por si acaso ahorita está en línea, te estaba llamando para agradecerte por haber aceptado ser el primer ministro. Con esto demuestras cuánto te interesa nuestro país. Todo mi apoyo. Un abrazo. Muy bien. De Soto ha dicho que Acuña lo llamó decenas de veces. Y Acuña sacó su teléfono y dijo que fue para felicitarlo, esa es la noticia que tenemos nosotros también, para felicitarlo y no pedirle ningún cargo. Y mostró 2 llamadas y un WhatsApp. De Soto no ha mostrado nada. De repente esto de decenas puede ser una figura retórica, ¿ok? Pero que lo llamó, eso sí. Y que el otro no le contestó, no le contestó. Así estamos. Mientras todo esto sucede, ojo, la situación en el Perú es crítica. Y vamos paso a paso. Ayer la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, y su gabinete, parte de su gabinete, fueron a Arequipa. Y en Arequipa, finalmente, se firmó un decreto de urgencia que establece la emergencia en más de 700 distritos en todo el país, en 14 regiones. Muy bien. Pero todo el mundo dijo, oiga,
recién, ¿qué dijo la ministra? Justificó la demora porque el gobierno estuvo paralizado. Bueno, qué bueno que alguien lo reconozca. Esto es lo que pasa. Ahora, los alcaldes están bastante molestos, hay que decirlos en Arequipa, porque se les hizo ir a una reunión donde se les dio la palabra por 2 minutos a cada uno, los alcaldes distritales de la ciudad de Arequipa. Hunter, Paco Arpata, en fin, estaban todos. Y les van a dar 100.000 soles a cada uno de emergencia. Y ellos decían, ¿para hacer qué? ¿Qué puedo hacer con eso? Esta fue la queja ayer, por favor. 100.000 soles por distrito. Se han quejado todos, ¿ah? O sea, los llevaron al gobierno regional de Arequipa, ¿no? Les dejaron hablar 2 minutos a cada uno. El alcalde de Caima estaba furioso y con toda razón. Dijeron, ¿qué es esto? Y no solamente, hay que decir, los alcaldes, ¿no? También estuvo la gente. La gente con letreros esperó, por favor, el siguiente, esperó a el presidente Balcázar, ¿no es cierto?, diciéndole, oiga, necesitamos el apoyo hoy. El mercado Villa Continental es uno de los más afectados en la zona de Caima, ¿ya? Entonces, no necesitan el apoyo pasado mañana, lo necesitan hoy. ¿El apoyo qué es? Primero limpiar. Primero limpiar lo que se pueda limpiar, descolmatar lo que se pueda descolmatar, porque además sigue lloviendo. Y lo segundo es refugio y alimentación para las personas que se han quedado sin vivienda. Y esto es urgente. Los alcaldes se lo dijeron, no podemos esperar, porque va a seguir lloviendo. ¿Y saben por qué va a seguir lloviendo? Senami lo confirmó ayer. Inicio del fenómeno del niño costero. Se adelantó. Habían pensado que este fenómeno empezaba en marzo y se prolongaba de una manera moderada hasta diciembre, que era lo que había dicho el EFEN, que es la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Lo que ha dicho Senami ayer es que las condiciones ya están aquí. El día martes y ayer las temperaturas en Lima han sido altísimas. En martes rompieron todos los récords. Ayer hemos tenido una lluvia de verano en Lima, que no es habitual, pero esa lluvia de verano en Lima es, ¿no es cierto?, lluvia fuerte en Chosica, donde en algunos puntos se comenzó, ¿no es cierto?, a activar la quebrada y comenzaron a bajar los lodos y el agua que normalmente baja en estas épocas, pero con mayor fuerza. Ayer el río Rímac y el río Chillón han estado en umbral naranja, al filo de llegar a umbral rojo, que es una situación de emergencia. Y tenemos todo este drama nacional, que es lo que más nos preocupa, con este gabinete y con campaña electoral. Pésimo momento para un niño costero, pero el niño costero no avisa, no tiene esto, cronograma electoral, no tiene nada que decirnos. Las elecciones son en abril, por supuesto, normalmente ahí ya paró de llover, normalmente. Poco, llueve pero poco. En este momento todas las represas del país están llenas, no se necesita más agua y lo que pasa es que ahora viene un niño costero, con el costo que eso significa. Y además porque los estamos teniendo cada vez más seguidos. El niño costero es un fenómeno que ocurre en el Perú, no es el niño global. Cuando tenemos un niño global, todo el Océano Pacífico se calienta, ¿ok? Toda la parte central del Océano Pacífico se calienta. Hoy lo que tenemos es el agua caliente en las costas de Piura y Tumbes, obviamente en Ecuador. Ese es el niño costero para nosotros que compartimos con Ecuador. Eso es lo que tenemos hoy. Y eso es lo que nos está diciendo el Senami que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con eso, con estas autoridades? Que han estado 10 minutos en Caima. No estamos pidiendo que se queden tampoco, ¿no? Pero que tomen decisiones ejecutivas que puedan paliar en algo la necesidad de la gente, porque va a ser mucha la necesidad y poca la organización.
Ustedes recordarán el fenómeno del niño costero del 2017, que demandó una gran organización nacional y se palió y se atendió la emergencia, utilizando sobre todo material comprado para las Fuerzas Armadas en el quinquenio anterior, en el quinquenio de Humala. ¿Cómo está ese material hoy? ¿Puede ser desplegado? ¿Puede ayudar a la gente? Las operaciones de rescate. Todo eso se tiene que desplegar. Claro, como dice la primera ministra, estamos paralizados. Tremendo. Vamos a ir en un minuto a más información sobre elecciones. Este programa, como ustedes saben, está dedicado al eje electoral. Pero creo que tengo un minuto todavía. No, ya no, tengo que irme a la franja. No, tengo un minuto todavía. Tenemos una encuesta que ha publicado hoy día Perú 21. Como ustedes saben, la empresa Ipsos colabora con Perú 21 en las mediciones electorales. Y después de haber dicho todo lo que hemos dicho de López Aliaga, bueno, como ustedes ven, él sí regresa a enero o regresa a lo que fue. Invirtió mucho, ¿no es cierto? Durante febrero subió 2 puntos y ha vuelto a bajar. Y el problema, cuando tú estás a fines de febrero en una campaña nacional peruana y comienzas a bajar, es que no te para nadie. Los que comienzan a subir, ¿ok? A eso les va bien. Y vemos que López Chau está quedando en tercer lugar en esta encuesta, ¿ok? Estamos hablando de tendencias. Keiko Fujimori también tiene un ligerísimo repunte si se considera desde enero. Estaba en 7, ahora está en 9, ¿ok? Y Porky, que estaba en 10, regresa a 10. Con lo cual están empatados, están dentro del margen de error. No es un gran movimiento subir y bajar 2 puntos, de acuerdo, no es un gran movimiento. No es que esto cambia todo, no cambia todo. Pero, de nuevo, lo que importa es la tendencia. Y lo que tenemos además ahí es el reino de los enanos, ¿no? Siempre se los he comentado. Nosotros hemos tenido campañas presidenciales donde los punteros tenían 30%, 25%. Eso era lo normal. A esto no los quiere nadie, o los quiere poca gente. Pero habiendo tantos, la intención de voto ya se está perfilando. Lo que pasa es que con tantos, nadie va a pasar del 10%. Ese es el problema. La legitimidad va a ser bajísima de quien sea elegido presidente en primera vuelta. Los dos que pasen en primera vuelta van a pasar con porcentajes mínimos. ¿Pasó en el 2021? Efectivamente, eso ya pasó en el 2021, es el mismo fenómeno. Pero en el 2021, siempre les repito, no fue a votar el 30% de la población y votó nulo y blanco el 27% de la población. Entonces es como si tuvieras menos de la mitad del padrón votando. ¿Qué significa esto? Tenemos otro cuadrito, no sé si tenemos otro cuadro, ahí está para que se vea mejor cómo están ahora. En primer lugar y descendiendo va López Aliaga, en segundo lugar y subiendo va Keiko Fujimori. Pero López Chau mantiene con Acuña el segundo lugar y luego Carlos Álvarez, George Forsyth y José Williams van empatados, digamos, en el cuarto lugar. Y luego vienen el resto. Mario Vizcarra tiene una caída importante, está en 2, estuvo antes en 4 o en 5, tenía un mejor performance de la que ha tenido en campaña, después vamos a hablar de él, pero acá la noticia es que nada parece moverse bruscamente, pero lentamente son malas noticias para López Aliaga. La gente no es tonta. Y hay que recordar algo, López Aliaga está en campaña hace 3 años. 3 años de campaña. Que la vía expresa sur, que los puentes, que Lima potencia mundial, que hambre cero, que los trenes, ¿no? Insulto, insulta como bestia y sigue insultando, ¿no? Y ese es el resultado.
Regresamos sobre las encuestas, pero ahora sí tenemos que cumplir con la franja electoral. Bien, y luego de la franja electoral tenemos que ir a un momento comercial. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Y tenemos una pausa comercial de Audiphone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audiphone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos a seguir hablando de elecciones. Regresemos un ratito, por favor, a los cuadros de Ipsos publicados para Perú 21 esta mañana. Regresemos, por favor, a eso. Esta es la situación hoy, ¿ok? Ipsos es una empresa de encuesta seria. Estas son las tendencias. Como ven, en enero del 2025, López Aliaga no tenía mucho y pega este salto hacia agosto del 2025. Ahí es donde más agresivo se pone, donde más insulta. Bueno, muy bien. Y ahí se mantiene. En realidad es casi una línea recta hasta febrero. Ahí sube a 12. Encantados. Encantados. Y pasa todo lo que ha pasado con Gerí. Entonces, esta encuesta ya recoge la conducta de López Aliaga respecto a la presidencia de Gerí y respecto a lo que Fuerza Popular, Keiko Fujimori y todos le dijeron una y otra vez: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te vas a perjudicar, eres un irresponsable. Parece ser que la mayoría de la gente que seguía a López Aliaga dijo: sí, pues es muy irresponsable. Mejor nos vamos con Keiko Fujimori. Lo que viene ahora va a ser una broncaza. Porque López Aliaga, reitero, está en campaña desde siempre, igual que Keiko. Keiko y él están en campaña desde siempre. Los demás no. López Chao, Carlos Álvarez, son nuevos. Y con esa ventaja los dos, esto es todo lo que pueden conseguir. Ustedes dirán, pero ¿les basta para segunda vuelta? Sí, les basta para segunda vuelta. Hoy. El asunto es que lo que marcan las encuestas hoy no es lo que va a pasar el 12 de abril. Y eso todos los peruanos lo sabemos. Normalmente los que están en las encuestas hoy no están en la segunda vuelta. Y ese es un pavor que tienen también los que están en Renovación Popular. Porque esa verdad también la conocemos todos los que hemos mirado estos procesos durante años. Los punteros nunca llegan. Se desgastan mucho y muy rápido. Y vaya que tienen razones para desgastarse, ¿eh? Hoy día la República publica un análisis de los evangélicos en Renovación Popular. ¿Saben cuántos pastores evangélicos lleva López Aliaga al Congreso? 16. 16. Yo no sé cuándo se volvió la religión mayoritaria en el Perú. Pastores, o sea, gente con poder dentro de las iglesias. Y de estos, 6 candidatos tienen denuncias policiales, y no cualquier denuncia. O sea, López Aliaga ha usado el cristianismo como parte de su campaña.
¿ok? Como parte de su campaña. Y no sé si ustedes recuerdan los mandamientos o no, yo sí. El segundo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el problema. Y creo que hay un sector del electorado que comenzó a darse cuenta que esto no era muy cristiano. Sobre todo con el caso de la pastora Jáuregui, de Aguayo. Y también quiero creer que este leve descenso tiene que ver con posiciones que no son cristianas, que dicen ser, pero que son una falta permanente al segundo mandamiento, por lo menos de la forma en la que los católicos lo entendemos. ¿Qué más tenemos? Hay varias noticias electorales. La primera tiene que ver con Fernando Rospigliosi. Sí, Fernando Rospigliosi postula la reelección, ¿ok? Está en un nivel de profunda agresividad en redes sociales. Obviamente es una persona que cambió todo lo que dijo antes por ser congresista o por ser candidato. Lo cambió, todo. Ustedes pueden ir al archivo, ¿no? Y encontrar declaraciones de Fernando Rospigliosi contra Keiko Fujimori feroces, ¿ah? Feroces. De vez en cuando se las recuerdan y se pone frenético, pero bueno, él es el que cambió. Cambió tanto que se metió a un proceso penal en curso, a una audiencia, y mientras estaba informando del caso Callara, se metió a insultar a los jueces, a obligarlos a fallar como él quería. Eso es una infracción constitucional sin discusión, una violación del principio de separación de poderes. Pero, además de intimidar a los jueces, esto también tiene consecuencias penales. Y como vieron en el titular, ¿qué ha hecho el Tomás Aladino Gálvez? Rapidísimo, ¿eh? Al archivo. Al archivo. Acto público, ¿eh? Los hechos son públicos, no hay nada que investigar. Se metió a una audiencia y comenzó a intimidar y acosar y gritarle a los jueces que eran unos prevaricadores, que los iba a denunciar si es que no fallaban como él quería. Al archivo. Aquí no pasó nada. Ese es el fiscal de la Nación. ¿Así cree Fuerza Popular que va a sacar votos? Cuando todo lo que se está haciendo es para protegerse penalmente. Segunda nota importante electoral. Mario Vizcarra no está haciendo campaña en Lima, está en Washington. Está en Washington presentándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de salud de su hermano Martín Vizcarra. Y el abogado es Guido Croxatto, que es también abogado de Pedro Castillo. Y lo que han presentado es tanto el estado de salud como de Martín Vizcarra y el tratamiento que ha tenido en cárcel, como las condiciones de su juicio y lo que llama Mario Vizcarra una persecución política para impedirlo postular en unas elecciones donde hubiera barrido, según la gente de Perú Primero, cosa que Mario Vizcarra no está logrando. Que hayan atendido el requerimiento de Mario Vizcarra dice mucho, porque la comisión normalmente no atiende estos hechos. Uno va, te recibe un funcionario menor, dejas un escrito, pero eso es todo, no hay una audiencia, digamos, ¿no? En este caso sí ha habido una audiencia con participación de abogados, etcétera, para explicar la situación. Eso no cambia en nada, por ahora, la situación de Martín Vizcarra en penal, ni la situación de Mario Vizcarra como candidato presidencial. Eso queda exactamente igual. Pero más adelante, la comisión sí puede solicitar algún tipo de medida de protección, sobre todo considerando, creo yo, el tema de salud. ¿Qué más? A Acuña. Miren ustedes, ayer se viralizó en TikTok un video en el cual se ve a esta camioneta
cuya placa fue verificada por Epicentro y en efecto es de propiedad del señor César Acuña, de donde salían cajas de leche. ¿Ok? El tema es que, además, la señora que está sacando las cosas tiene el polo de la campaña, toda la indumentaria, etcétera, ¿no es cierto? Hay un problema grave para Vizcarra, porque la ley de organizaciones políticas, como él bien recuerda, le prohíbe dar dádivas a la gente. Hay unos montos muy chiquititos de lo que tú puedes entregar, ¿ok? Pero no puedes entregarles algo que sea significativo. Creo que es más de 20 soles o más de 15 soles, porque ahí ya puedes arriesgarte a perder la candidatura, cosa que ya le pasó a Vizcarra, a Acuña el 2016. El 2016, en una muy controvertida resolución del Jurado Nacional de Elecciones, lo sacaron de campaña por ofrecer y hacer un muro de contención en Chosica. No puede andar regalando plata ni cosas a la gente. Él ha dicho que en realidad esa es una operación propia de la campaña, que no le están dando nada a nadie, simplemente están vaciando unas cajas y que la gente que trabaja con él es muy profesional y sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede hacer. El autor del video de TikTok lo ha borrado y no se ha podido determinar la localidad donde esto ha ocurrido, con lo cual seguir la denuncia es un poco difícil, la verdad, en este momento. Pero servirá para dejar constancia de que no pueden haber dádivas. Ojo. Muy bien, otra noticia electoral. Fernando Olivera está denunciando un presunto reglaje. Dice que lo han seguido unos motorizados en Trujillo, que este motorizado pudo ser identificado, que la policía dijo que no era de ellos, pero sí le han dicho que es del servicio de inteligencia. ¿Ok? Que sus, digamos, bases en Chiclayo le han confirmado que es un miembro del servicio de inteligencia. Y lo que está pidiendo es garantías. Por si acaso, simplemente lo avisa, ¿no? Y hay que saberlo. Yo creo que sería bien difícil, ¿no es cierto?, con este caótico gobierno que tenemos, un servicio de inteligencia que responda, digamos, al presidente de la República. Si están actuando de esta manera, están por la libre. Y eso es mucho más peligroso porque no tienen ningún control. Ojo. Y finalmente, le fue mal a Keiko ayer en Pichanaki. ¿Qué pasó? Se fue a la selva, estuvo en el Perené, ¿no es cierto?, bien contenta en la selva de Junín, ¿no? Todo iba bien hasta que la gente la vio y le fue mal, mal. Tuvieron que suspender todo el meeting y fueron agredidos, lo cual está, hay que decirlo, muy mal. Población de Pichanaki, si no les gusta Keiko Fujimori, están en todo su derecho. No vayan al meeting. Pero lo que no tienen derecho es a tirar piedras, ¿ah? Eso está muy mal, muy mal. Ahí tenemos algunas imágenes de Jóvenes Unidos Perú que las han colgado. Y sí, pues ahí está la gente parada gritando, tirando piedras. Muy mal, muy mal. Hay una persona que parece de seguridad que se muere de la risa y no hace nada. Miren, reitero, la población de Pichanaki puede tener todo el derecho, ¿no es cierto?, a no darle la bienvenida a esa candidata o cualquier otro. Simplemente no participas, no vas, no eres parte. No te gusta, bueno, pero tirar piedras no. ¿Ah? O sea, hay reglas. Hay cosas que no se pueden hacer. Ya le tiraron un globazo de agua, más que suficiente. No debe hacerse tampoco a nadie. A nadie. ¿Ok? Pero en la presencia de Keiko Fujimori no puede enardecer así a la gente al punto de que pierdan todo viso de civilización. ¿Ok? Vamos a la franja electoral que ya nos toca y regresamos con preguntas de ustedes. Muy bien. Y ahora vamos con nuestro segmento favorito, preguntas del público. Me imagino que tienen mucho que preguntar. Así que vamos con los temas que ustedes quieran plantear. Y como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé, no lo puedo contestar.
El señor Casalino, excelente programa. Pregunta, doctora, para esos desastres naturales, ¿no se supone que para eso están los gobernadores como primera línea de acción? Los gobernadores, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. Esa es la primera línea de acción. Pero, si bien tienen la competencia para actuar, sus recursos son limitados. Es decir, los presupuestos de contingencia a nivel local son muy limitados. Por eso es que tiene que entrar el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí es donde se despliega el sistema. Y hay diferentes formas de trabajar esto. Algunas cosas se trabajan desde el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Vivienda, porque, digamos, si son obras que ya estaban en marcha o tienen que terminarse de hacer o se tienen que proteger porque puede haber un daño mayor, ahí entran los ministerios. Hay obras regionales, que es ahí donde entran los gobernadores, y hay obras estrictamente locales, ¿ok? Muchas veces de lo que se trata es de traer un caterpillar, una maquinaria, ¿no es cierto?, para mover rocas y barro, y la misma gente entra y, ¿no es cierto?, despeja una vía. A veces es una, digamos, una movilización muchísimo más compleja y más grande. Luego depende de la afectación. O sea, si hay una afectación a infraestructura de carácter nacional, digamos, no sé, la Panamericana Sur-Norte, ahí tiene que entrar el gobierno central, porque la vía es de responsabilidad del gobierno central. Si hay una afectación a una carretera regional o a un camino distrital, los que van a entrar son cada uno de ellos. Aunque parezca mentira, en el Estado está todo muy bien ordenado. Lo que pasa es lo siguiente, y lo vemos cuando invitamos a algunos candidatos también. Cuando no te funciona el distrital, te vas al regional, y cuando no te funciona el regional, te vas al nacional. Y el problema es que como el distrital y el provincial y el regional no funcionan, todos se van al nacional. Por eso es que tenemos alcaldes desfilando en ministerios en Lima, de la mano de congresistas, y esa es una corruptela anunciada. Es una corruptela anunciada. Claro, porque el que está en la porción más pequeña del territorio quiere que le resuelvan el problema. No se lo resuelve la provincial, no se lo resuelve el gobernador porque es de otro partido, porque me detesta, porque es un incompetente o es un ladrón. Me voy al gobierno nacional. Ese es el problema. Y el otro es que los presupuestos, reitero, de contingencia que hay son muy limitados, son muy pequeños. Esos 100.000 soles que le van a dar a cada alcalde en Arequipa para arreglar lo inmediato, lo inminente, se van a acabar rápido, pero esos 100.000 soles no los tiene la municipalidad provincial para repartirlos, ni menos el gobernador. Los tienen que salir del gobierno central. Tienen que ser un crédito especial para atender estas emergencias. Entonces es bastante más complicado cuando las cosas no funcionan en los niveles más bajos. Miren, lo mismo pasa en salud. Si tú pudieras, con una muy buena posta, resolver problemas, nadie iría a los hospitales. El 80% se quedaría en la posta. Pero si la posta no resuelve, te vas al más grandecito. Y si el más grandecito no te resuelve, te vas al más grandato de todo. Con lo cual saturas donde no debes saturar. Es un sistema mal diseñado. Y el sistema de decisiones, lamentablemente, está muy mal diseñado. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Esta pregunta le hice a Jaime Chincha. Ay, mi Jaime. Si tendría que escoger entre este Congreso y el que disolvió Vizcarra, ¿cuál escogería? Miren, cada uno tiene sus, como dicen, sus particularidades, ¿no? Creo que el que disolvió Vizcarra era peor. Era mucho peor, porque ahí el fujimorismo luego se fue perdiendo, pero entró con 73 congresistas y tenían la oportunidad de hacer el bien. Tuvieron la gran oportunidad de hacer el bien y transformar el país. Porque Pedro Pablo Kuczynski no era un enemigo ideológico de Keiko Fujimori. En absoluto, pero en absoluto. Y lo único que hicieron fue atacar y atacar y atacar a Pedro Pablo Kuczynski hasta que no le quedó más remedio que renunciar. Lo hostilizaron
A él sí lo tuvieron de rehén y nos tuvieron a todos los peruanos y desde ahí no paró. Y esa conducta de ese Congreso mayoría fujimorista es la génesis de la tragedia que estamos viviendo hoy. Keiko siempre dice, pero si yo solo tengo 20 congresistas, claro, pero en el quinquenio pasado sembraste las bases de lo que hoy estamos padeciendo. Toda esta, desacreditación de la figura presidencial es sobre Keiko Fujimori. Como ella no puede serlo, lo destruye. Y lo destruye a través de su fuerza política. Entonces yo creo que el que disolvió a Vizcarra fue peor por eso. No tuvo esa oportunidad de hacer el bien. Desde entrada, Perú Libre tenía 37 congresistas, que fueron una pésima noticia para la economía, y la inversión privada creció 0 el 2021 y el 2022. 0. Hoy sí está creciendo al margen de lo que pasa. El daño que le hizo a la economía este Congreso es más grande que el que hizo el Congreso de Keiko. Pero el Congreso de Keiko tenía la oportunidad para hacer que hoy, que los precios de los minerales están en el cielo, no creciéramos a 3%, sino a 6 o 7%. Y no quisieron. Y no quisieron. Y esa es la verdad. Hemos podido ser otro país. Y desde que entraron, este Congreso, su único fin es durar. Durar, cobrar y hacerse ricos. Nada más. Y a veces, les digo, cuando yo entrevisto candidatos, tengo la sensación de que el Congreso es una agencia de empleos a donde vas sin mucho requisito, si es que te sacas la tinca electoral. Por eso, por el amor de Dios, escojan bien. Yo los veo muy preocupados por los candidatos presidenciales. Tenemos que ocuparnos del Senado, ahí nos jugamos la vida como país. Porque si no, yo les puedo decir que, visto los resultados, probablemente el presidente que entre dure menos de un año. De verdad. Y el Congreso siga gobernando con los mismos, si es que ustedes los escogen. Tal vez con algunitos más por ahí, pero con los mismos básicamente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctora. Quisiera saber su opinión sobre el caso de la muerte de la deportista Lisette Marzano. Muchas gracias. Una tragedia, por supuesto. Una tragedia terrible, ¿no? Miren, no hay nada que consuele a una familia que ha perdido abruptamente a un miembro de su familia. Es lo peor que hay, porque no es una enfermedad, no es algo que tú tengas que prepararte, ¿no? Una persona está sana, está fuerte, es deportista, es feliz, tiene una vida maravillosa y de un momento a otro pierde la vida. No hay nada que compense, no hay nada que justifique, no hay. Pero, obviamente, tenemos la justicia. La justicia trata de darle a cada quien lo que merece y quien hace un daño tiene que responder por el daño que ha hecho. Dicho todo esto, quiero decir dos cosas más. En el Perú hay 3.500 personas en promedio al año fallecidas por accidentes de tránsito. 3.500, muchas de las cuales son atropellos, peatones. Ojalá le diéramos a todas ellas la misma cobertura y discutiéramos el problema de fondo. ¿Qué hacemos para reducir el número de atropellos en el Perú? Pero lamentablemente el morbo prima. Y acá, en este caso, la cobertura periodística, esto no es culpa de la víctima ni de su familia, la cobertura periodística, creo yo, está siendo exageradamente morbosa. Porque claro, está involucrada una presentadora de televisión, está involucrada, en fin, personas de la farándula, de los realities, creo, o algo así. Entonces, claro, hasta los programas de farándula cubren esto porque hay morbo, pues.
Yo lamentablemente estoy dedicada a la campaña electoral. Y dos cosas más. No hay nada más, créanme, doloroso que explicarle a una familia que está en un duelo que esa justicia que reclama tiene reglas. Y lamentablemente explicarle a una familia que hay algo llamado homicidio culposo para una familia que acaba de perder a alguien es irracional. Simplemente no lo entienden. Pero nuestro sistema penal distingue claramente dos cosas: matar con intención y matar sin intención. Cuando tú matas con intención, las penas son muy grandes. Cuando matas sin intención, las penas son pequeñas. Y la víctima dice, pero si el resultado es el mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser esto justo? Es muy difícil de explicar. Algo más. En nuestro Código Penal hay algo llamado excusa absolutoria. ¿Ok? Tiene que ver con el encubrimiento. Cuando una persona tiene un vínculo directo con quien comete un delito y le ofrece algún tipo de protección porque está huyendo, no es pasible de sanción penal. Está en el Código Penal. Ustedes dirán, pero eso es una inmoralidad. Lo es. Pero se llama excusa absolutoria y se ha aplicado consistentemente por la Corte Suprema muchísimas veces en el Perú. Entonces sí, hay una sensación de enorme injusticia. Y yo no hago policiales. Entonces por eso no he tenido tiempo de meterme en este caso, porque estoy en la campaña electoral y acá en la República tengo colegas que lo están haciendo estupendamente bien. Creo que pueden ver a Manuela Camacho, que está haciendo una cobertura muy completa, y también Juliana Oxenroth, que está haciendo coberturas muy completas del tema. Pero, como les digo, ojalá pudiéramos discutir un problema de política pública, porque atropellan gente todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que hacemos para que esto no suceda? Porque un accidente es marginal, pero esto no es marginal. Estamos hablando de 3.500 personas muertas en accidentes de tránsito todos los años en el Perú. Ojo. Siguiente pregunta, por favor. Maestra, me hace gracia cuando me dice este señor maestra. ¿Cree que censurar a Gerí realmente fue buena idea? No había nadie mejor que consiguiera los votos, pero sí peores, y al final eso tenemos. Mire, Gerí lamentablemente creyó que había llegado a ese puesto por sus méritos. Ese es un error. Espero que Balcázar no crea eso. Y que Dina tampoco haya... Dina probablemente también lo creyó, ¿no? Y ese es un problema muy grave porque comenzó a tener una conducta ilícita, pero que fue detenida y que el Congreso pudo detener. Entonces yo sí creo que no quedaba otra. Culpa del Congreso de haberlo nombrado. Culpa de él de haberse creído que había llegado por su mérito y finalmente sí se resolvió el problema. Pero tenía que poner una persona que generara algún nivel, ¿no es cierto?, de consenso entre ellos, por lo menos. Pero hacer eso en un contexto electoral es muy difícil porque todos quieren sacar su tajada. Unos quieren sacar su tajada en el Ejecutivo y otros quieren sacar su tajada electoral diciéndoles a ustedes que son de oposición cuando nunca lo han sido. Lo cual todo es sumamente complicado. Muy bien, franja electoral y volvemos. Muy bien, y antes de empezar con Sin Guión Electoral, tenemos que despedir este bloque con los auspicios. Y empezamos con Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación.
Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial, un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y sin más, ya podemos ir a Sin Guión Electoral y nos acompaña la señora Julia Cárdenas Velázquez, candidata a diputada por el Partido Morado. Y obviamente, como todos los días, vamos a tener preguntas de ustedes, así que vayamos preparando las preguntas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Así es, soy Julia Cárdenas, candidata a diputada por el Partido Morado con el número 14 por Lima. Muy Lima. Usted es ingeniera industrial, ha estudiado en la Universidad San Martín, tiene una maestría en el CAEM, en defensa, y tiene, por lo menos en su hoja de vida, 10 años de empleos en el sector público. 10 años, en realidad son cerca de 14 años entre el sector público y privado. En el sector público tengo experiencia en Concitec, donde inicié mis labores por parte del Estado. También he estado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa y actualmente estoy en Concitec. Claro, pero usted es analista, programadora, tiene cargos bien, digamos, bien sencillos, ¿no? En el programa de educación básica para todos. Es especialista en algunas He sido especialista, analista, actualmente analista de procesos y vigilancia tecnológica. Claro. ¿Y por qué quiere ir al Congreso? Es que hemos visto también que el precio de desentendernos de la política es ser gobernado por los peores, como muy bien lo dijo Platón. Entonces es indispensable de que jóvenes también sean parte de la política y puedan apoyar, porque la política no es para servirse, sino es para servir. Hemos visto que el Congreso tiene un 89% de desaprobación. Entonces es indispensable de que también personas que estén con nuevos rostros y preparadas, como según ellos también me comentan, ¿no? Y con experiencia también en el sector público, que también es relevante para poder fortalecer así el crecimiento del país. ¿Cuál es su experiencia legislativa? Por ejemplo, lo que estamos viendo en el tema de lo que hay temas de proyectos, por ejemplo, de ley, nosotros podemos opinar también, damos algunos alcances, sin embargo, desde ingeniería industrial, que es mi carrera, doy alcance más que todo en temas de procesos en cuanto me piden esa opinión. Claro, pero usted sabe que tiene que ir a legislar. Exacto. Como funciones de diputada está el legislar, proponer proyectos para que se deriven a la Cámara del Senado, también fiscalizar y representar. Sí, mire, yo sé que se ha aprendido muy bien la lección, ¿ya? Porque además todas las frases que nos ha dado son frases muy conocidas, muy hechas. Pero usted tiene que proponer leyes. ¿Qué propondría? Por ejemplo, hoy en día en realidad vemos que la seguridad pues no es la adecuada. Como mujer emprendedora de Gamarra, también te cuento que tengo mi negocio en Gamarra, he visto que si hay mayor seguridad también hay la posibilidad de invertir. Entonces vemos que hoy 9 de cada 10 personas viven con miedo en realidad a ser asaltadas. La cuarta parte de la población ya fue víctima de un robo y la mitad de ellas no denuncian porque desconfían de la policía o sienten que es una pérdida de tiempo. ¿Qué puede hacer un diputado? Entonces, como diputada puedo impulsar lo que es la denuncia digital, que es muy importante, y el Partido Morado está tomando en cuenta lo que es el gobierno digital para la transformación del Estado, lo cual también viene mencionando nuestro líder Mesías Guevara. Usted sabe que eso es una iniciativa que tiene que ejecutar el Ejecutivo. Hay medidas que lo ejecuta el Ejecutivo, sin embargo, nosotros podemos también apoyar a que se impulsen normas que favorezcan la seguridad, la educación de calidad y también el tema de lo que son el apoyo a los emprendedores. Una ley para apoyar a emprendedores, ¿cómo sería? Por ejemplo, crear lo que es un organismo técnico en defensa del emprendedor. Vemos que el 99.6% del total de las empresas son MIPES. Entonces, como emprendedora de Gamarra, también me gustaría de que tengan un acompañamiento real, una plataforma, un organismo técnico especializado en defensa del emprendedor, que les dé acompañamiento, que les dé también ese tema de agilización de sus trámites. ¿Usted sabe que eso ya existe? De 24 a 72 ¿Usted horas sabe para que eso ya formalizarse. existe en el Ministerio de la Producción? Hay toda una dirección de pequeña empresa
Exacto, pero igual tiene que fortalecerse, tiene que en Pero realidad... ya la ley no... Lo ¿Qué que hacemos? es que en realidad se tienen que optimizar los procesos. Como ingenieros vemos el tema, por ejemplo, de los mapeos de los procesos de las diferentes entidades y podemos así detectar los cuellos de botella para reducir los gastos y también realizar de una manera eficiente, optimizando los recursos para lograr los objetivos determinados que también requiere hoy en día la población. No hay otra cosa que se le... Algunas cosas más concretas para las Sí, MIPES. claro que sí. Por ejemplo, el firme apoyo a las MIPES con respecto a lo que son las compras que deberían también estar destinadas para que ellos participen. Ya hay programas porque- de compras del Estado. ¿Ah? Exacto, pero Pero también ahí son se del puede Ejecutivo. fortalecer. Claro, pero son del Ejecutivo. Exacto, pero Usted ha tenido nosotros- mucho tiempo trabajando en el Ejecutivo, pero no ha trabajado nunca en el Parlamento. He estado también, te cuento, de que tuve la experiencia de pertenecer al Parlamento Andino Mujer, el Parlamento, perdón, Mujer, en el cual nos enseñaron a fortalecer el tema de las normas, el tema también de cómo generar un proyecto de ley y también que se fortalezca, inclusive consensuando con las bancadas correspondientes. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta del público, por favor. Candidata, ¿qué significa para usted legislar? ¿Y cuál sería su primera propuesta? Proponer leyes en favor de la población, porque hemos visto un Congreso en realidad que ha legislado, pero por intereses particulares. Por ejemplo, aprobando estas leyes pro crimen. Lo que también vamos a hacer dentro de los primeros 100 días es derogar estas leyes pro crimen que no están beneficiando a la población y también ver el tema de implementar todo lo que es el fortalecimiento de la educación, porque 6 de cada 10 jóvenes que terminan su carrera no la ejercen. Entonces es indispensable también de que se fortalezcan las habilidades digitales, en la parte financiera también que ellos tienen que tener y el liderazgo, porque ahorita vemos un bono demográfico que pertenece a las personas entre las edades de 15 a 60 años, que es alto. Entonces tenemos que también generar personas que sean independientes y que aporten también a nuestro querido país, porque así podemos crecer mucho más. Entonces es indispensable también de que como ciudadanos podamos invertir en lo que es la educación para ellos y ayudarlos. Incluso hay jóvenes que quizás no quieren trabajar en un empleo, pero quieren poner sus propios negocios. Entonces también ayudarlos Muy a bien. ellos. Ayudar implica plata, presupuesto, gestión. Ustedes solo van a legislar y no tienen iniciativa de gasto. Espero que el próximo Congreso no la tenga. Pero, digamos, usted llega al Congreso. ¿Cuántos asesores va a necesitar? 5 asesores. 5. 5 asesores Mínimo. aproximadamente. Ya, Sí. ¿Usted sabe cuánto gana un congresista? Claro. Respecto de lo que usted gana hoy, ¿hay diferencia? Regular. No, regular no, bastante. Yo he visto su hoja de vida. ¿Qué Lo que haría pasa usted es con el que- sueldo de los congresistas? Mira, es indispensable también mejorar el nivel del Congreso porque es indispensable de que haya un nivel alto de profesionalización también o elevar el nivel de profesionalización, que pasen por un curso de capacitación y que posteriormente también vayan viendo las mejoras. Porque ¿Quién tiene que pasar hay por, una... ¿quién tiene que pasar por el curso? ¿Los congresistas? Los congresistas también, porque hemos visto que hay congresistas que generan leyes a favor de ellos, pero no en intereses colectivos. No, ya lo sé, pero si tienen que pasar por un curso de capacitación... Hay que elevar el nivel de profesionalización. Mejor los elegimos bien, ¿no? Y ya no tienen que pasar por la capacitación. Pero el tema del sueldo, ¿qué le parece lo que gana un congresista? En realidad, aparte de su sueldo, sé que también hay bonos, los cuales que también es importante, más que todo, irnos al tema de que se tiene que elevar ese nivel de profesionalización y poder también... Le explico. Más o menos usted va a sacar 400.000 soles al año. ¿Qué le parece? Bueno, es que ahí en base a eso es importante también ver las leyes, el equipo y que hayan leyes en favor de la población. No, pero ¿le parece bien o le parece mal los 400.000 soles? En realidad creo que es una suma muy elevada. Esta es Sin una embargo, entrevista, esta es una entrevista de trabajo. ¿ya? Entonces yo le estoy preguntando, bueno, ¿cuáles son sus expectativas salariales? Este trabajo ofrece más o menos 400.000 soles al año. ¿Qué le parece? Bueno, te cuento que como mujer también he tenido que esforzarme el doble. Soy ingeniera industrial de profesión, colegiada, magíster en Administración y Gestión Pública. Tengo 2 diplomas internacionales, uno en Finanzas Corporativas, otro en Gerencia de Proyectos de SAN.
y también un diplomado en gestión de riesgo de desastres, actualmente estudiando el doctorado en políticas públicas y gestión del Estado. Entonces, cerca de 14 años aproximadamente entre el sector público y privado, y creo que es relevante. Nosotros sí vemos que hay cambios por fuera, ¿no?, del Congreso, vemos cambios externos, pero sí es indispensable también de que se evaluar un cambio interno dentro del Congreso para que sea en realidad beneficioso para la población, porque vemos que del 3 al 5% del PBI se va a la corrupción. Entonces no sé, es pero del indispensable. sueldo no me ha contestado nada. Claro, por eso le menciono de que es importante sí hacer las mejoras, evaluar mejoras que tienen que ir dentro del Congreso. Pero usted recibiría los 400.000 soles encantada de la vida, ¿no? Lo que pasa es que es importante también mencionar de que debe haber como indicadores, porque incluso el Congreso se ha salido de servir, ¿no? Es indispensable también de que hayan indicadores que evalúen las metas que tienen, también que haya transparencia hacia la población de las actividades realizadas para que puedan ser en favor de la población. O sea, no va a haber ni un descuentito para el pueblo. Podría haber la posibilidad, hay que evaluarlo, sí. Pero el Congreso, ¿usted sabe cuál es el presupuesto anual de este Congreso? Exacto, o sea, los gastos corrientes en realidad han incrementado. ¿Tiene una idea? Estamos en 1.700 millones de soles. Es un presupuesto mucho más alto que el presupuesto del Ministerio de Cultura o que el Ministerio de Agricultura. Exacto, entonces es ¿Qué haría importante, usted con eso? Es importante en realidad ver los sectores a priorizar. Vemos que ahorita pues han priorizado sus intereses personales, como mencionas, el presupuesto es elevado y vemos que no hay seguridad. Ya hay cuántos congresistas que tienen más de 20 años en el Congreso y no vemos el tema de seguridad, fortalecer el tema de la educación y tampoco el apoyo a los emprendedores. ¿Cuántos trabajadores tiene el Congreso, sabe? Entre locatarios y todos, y planilla, están llegando a los 4.000. O sea, el ratio de trabajadores por congresista es altísimo. ¿Ok? Y no tienen 5, tienen casi 10 personas a su servicio. Por angas o por mangas, porque además si son presidentes de comisiones, tienen otros, etcétera. ¿Qué haría usted con eso, con la administración del Congreso? Una reingeniería, porque se tienen que también optimizar los procesos. ¿Cómo es posible de que hayan una cantidad elevada de asesores y vemos en realidad pues que no hay normas suficientes que fortalezcan o que fiscalicen incluso los mismos congresistas? Ingeniera, los recursos. No hay gente que sepa legislar, por eso hay asesores. Si votamos por los que saben legislar, vamos a tener menos asesores. ¿Usted sabe legislar? He aprendido también, le cuento, de que es importante participar en los espacios de ciudadanía pública, que también ha sido un curso elaborado por el Congreso de la República el año pasado en Parlamento Mujer, y bueno, he estudiado una segunda carrera que es bachiller en Derecho. ¿Ah, ya terminó Derecho? Derecho el año pasado en noviembre. ¿Ah, sí? ¿Terminó Derecho? Terminé la carrera, pero... Pero no lo ha puesto en su hoja de vida. No me he colegiado todavía en Derecho. Eso no tiene nada que ver. No tienes que colegiarte para ponerlo, porque el título de bachiller ya lo tiene. ¿Y a dónde estudió Derecho? En la Universidad San Martín de Porres, al igual que Ingeniería Industrial, también en la Universidad San Martín de Porres. Muy bien. Muy bien. No sé si hay una pregunta más del público, por favor. ¿Qué opina de la Asamblea Constituyente y cómo de facto este Congreso ha desnaturalizado la actual en comparación con la de 1993? En realidad, con respecto a ello, nosotros tenemos que fortalecer más que todo la participación ciudadana, porque en base a ello nosotros también podemos seguir creciendo. Tenemos que involucrarnos en política, tenemos que estar viendo todo ese tema de la coyuntura, porque como... No, ingeniera, le han preguntado la Asamblea Constituyente. ¿Está a favor de una Asamblea Constituyente? Con respecto a ello, es indispensable también una evaluación para ver ese tema. Ok.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias, Rosa María. También quiero mencionar que estoy muy agradecida porque también tienes la capacidad de educar a las personas y eso es muy relevante, que añade un valor agregado a tu profesión, y también de que las personas que quieran fortalecer la seguridad, la educación para que sea de calidad, para igualdad de oportunidades para todos, y también el tema de un fortalecimiento para los emprendedores. Por favor, en estas elecciones marquen la M del Partido Morado y escriban el número 14 dentro de un casillero. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias. Pausa y regresamos. Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una realidad clave: impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres, y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo. Nuestro siguiente invitado es el señor Jorge Luis Caloyero Encina, candidato a diputado por Progresemos con el número 7. Gracias por estar con nosotros. Más bien gracias a usted. Muy buenos días. Es abogado, graduado en la Universidad Garcilaso, tiene una maestría en Derecho en la Universidad Villarreal. Sí, soy magíster, perdón. Sí, por eso tiene una maestría Claro en Derecho en la Universidad Villarreal. Y es asesor, ha sido asesor del despacho del Ministerio Público del 2022 al 2023, pero ha trabajado también en varias oportunidades en el Estado, básicamente en el INEI y en diversas universidades. También tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad Católica, no terminado, pero también estudios en ESAN y en el CAN. Y además, cosa curiosa, hace muchos años usted fue viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, en la época del finales del gobierno aprista. Y tiene un libro que se llama Crimen Organizado, Estado Desorganizado. Creo que he cubierto toda la biografía. Cuéntenos un poco, ¿usted es fundador del partido Venceremos? Progresemos. Progresemos, perdón. No soy, ¿cómo está en principio? No soy fundador del partido Progresemos. Me integré hace aproximadamente un año al partido, pero no he sido fundador del partido. ¿Tiene algún cargo dentro del partido? No, cargo partidario no. No. ¿Cómo llega a esta iniciativa política? Estaba viendo un poco la variopinta oferta de partidos políticos, y una de las cosas que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención es el tema animalista. Ah, no le creo. Sí, lo confieso. Ya. Porque me pareció bonito, me pareció bien que personas que de una u otra forma tengan esa inclinación hacia efectivamente defensa de los animales y protección de los mismos. Ahora, es curioso porque, en efecto, yo he hablado con el señor Paul Jaimes, tiene mucho cariño por los animalitos, pero menos cariño por los seres humanos, ¿no? Entonces, pena de muerte, nos salimos de la Corte Interamericana, no derechos. Y usted mismo ha promovido el estado de sitio. ¿El estado de sitio para luchar contra la inseguridad? Explícanos su propuesta. Ya. La propuesta primordialmente mía tiene que ver por el tema de lo que usted manifestó. Me preocupa sobremanera lo siguiente: tener un crimen organizado frente a un Estado que se encuentra totalmente desorganizado. Y le fundamento de la siguiente manera. Cada vez que ocurre un determinado problema en temas de seguridad, que más bien debería hablarse del tema de la criminalidad, hablamos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es más, en su momento, cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, también se reunía. Me reunía. Y le confieso, y las personas no me dejarán mentir, en alguna oportunidad le dije, ya, basta.
O sea, no podemos estar reunidos 26 personas, si no me equivoco, para hablar de un tema que desborda de lo que es la seguridad. Porque la seguridad es primordialmente el tema de la convivencia pacífica. Entonces, lo que yo estoy planteando es que exista un comité operativo de lucha contra la criminalidad. No, eso se llama Policía Nacional. No, bueno, es parte del comité operativo. Claro, en buena hora que estamos en esta conversación. Claro. Entonces, bueno, ya, tenemos Policía Nacional. ¿Por qué estado de sitio? Yo considero que es importante que el Estado tenga determinadas medidas bastante drásticas con referencia a la lucha contra la criminalidad. Ok, pero usted es abogado como yo y sabe perfectamente que en estado de sitio no tenemos un solo derecho salvo los que se dejan vigentes en el decreto. Usted me quiere quitar el derecho a la vida, No. el derecho a la salud, el derecho a contratar, el derecho de propiedad. No. ¿Qué nos quiere quitar? En principio, lo que se ha planteado es el tema de que exista una reforma constitucional. Porque, obvio, aquí y ahora eso no es posible que se dé. Totalmente de acuerdo con Ya, él. Y su reforma constitucional pienso- es para reformar el estado de sitio. Yo pienso que debería verse la restricción de determinados derechos. Por es ejemplo. obvio. Por ejemplo, uno de los temas de los que siempre se ha visto, y lo digo porque lo he visto en la práctica, yo estoy hablando por un tema real. Muy bien. Cuando se han hecho operativos en los establecimientos penitenciarios, estos celulares que son incautados dentro de los establecimientos penitenciarios, lo cierto es que no se podía extraer la información, Sí, por supuesto que sí. porque los presos tenían incólumes el derecho a las comunicaciones. Eso es parte de la problemática. Sí se puede extraer la información. Lo que no puedes necesariamente es utilizar información que tiene que ver con su intimidad. Pero todo lo demás se puede usar Había perfectamente. toda una discusión con referencia Bueno, al tema. es que no hay discusión. O sea, no necesitas una ley para eso porque eso se puede hacer perfectamente Yo ahora. le digo lo que en la práctica se está viendo, y es más, lo De converso repente, con las personas de del repente INPE. había un fiscal que decía que no, pero en general, si yo cometo un delito dentro de un penal, estoy cometiendo un delito. Y por lo tanto, la investigación criminal sobre ese delito tiene las mismas reglas que cualquier otra investigación Yo le criminal. digo- Si a mí me pueden incautar un celular en la comisión de un delito y extraer información, con mayor razón dentro de un penal, no hay ningún inconveniente. Yo le digo lo que en la ¿Para práctica... ¿Para qué el estado de sitio? Yo le digo lo que en la práctica se está aplicando. Ok, ¿Ok? Estado de sitio. Lo que yo le decía es que dentro de el estado de emergencia, 18 estados de emergencia que hemos tenido hasta aquí y ahora, valgan verdades, han fracasado por las cifras que tenemos No, aquí y es que acá. además se lo hemos explicado a todo el mundo. Suspender 4 derechos constitucionales no te va a resolver el problema Exacto. de criminalidad. Esa no es la herramienta. Exacto. Resuelve otros problemas, pero no ese problema. Exacto. Ahora, usted quiere algo más radical. Usted no quiere que suspendan 4 derechos constitucionales. Usted quiere que, digamos, eliminen casi todos No, o algunos. habría que analizar cuáles son los derechos que se tendrían en cuenta, y en segundo lugar... Entonces, no es una, digamos, un proyecto muy bien armado todavía. No, yo pienso que sí, porque ya. en todo caso también es importante la participación de las Fuerzas Armadas, con una participación más activa. Aquí y ahora las personas estamos apreciando que las Fuerzas Armadas únicamente están... A ver, las Fuerzas Armadas han sido formadas Exacto. para ir a la guerra, ¿ok? La policía para perseguir el delito. ¿Quién se tiene que Pero- ocupar del crimen organizado? La policía. Pero el coadyuvar por parte de las Fuerzas Armadas considero que podría ser, Usted le de quiere alguna pedir, manera... usted le quiere pedir a un soldado que no dispare a matar. No. Y ha sido entrenado para disparar a matar. con un entrenamiento adecuado en los temas de lo que son defensa de los derechos humanos. En la Policía Nacional del Perú también se hace mucho, o se hacía, desconozco cuál sea el término actual, mucho entrenamiento en aspectos de derechos humanos aplicados a la función policial. Porque tienen que tratar con seres humanos. Exacto, exacto. Por eso es que considero que es importante que se dé ese entrenamiento. En todo orden de cosas... Derechos humanos se enseña también a oficiales, ¿ah? Exacto. Por si acaso. Exacto. Oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Marina tienen cursos también de derechos humanos Exacto. y cursos en el CAN. Por eso me parece que es importante que se dé ese tipo de formación para la aplicación de este tipo de medida. Porque sí, concuerdo con usted en que es una medida realmente extrema. Pero valgan verdades, la situación actual está siendo Pero tremendamente extrema. Escúchame, pero no entiendo cuál es la medida. A ver, descríbame cómo sería este estado de sitio. Ya.
El estado de sitio sería el de ver cuáles son los derechos constitucionales que deberían ser restringidos. Eso ya está. En segundo lugar, la intervención un poco más directa de parte de las Fuerzas Armadas. Eso ya y está. en tercer lugar, también tener en cuenta una serie de medidas colaterales, lo que yo le explicaba. No podemos pensar en un crimen organizado que está siendo combatido con un Estado totalmente desorganizado. Y le pongo un ejemplo. Tuve el honor, porque confieso, fue un honor, de ser presidente del Grupo Multisectorial contra la Trata de Personas. Y teníamos un grave problema, que era la desconexión institucional que existía entre una y otras instituciones. Pero en esa oportunidad el Grupo Multisectorial hizo diversas acciones porque logramos tener una interconexión interinstitucional. Básicamente, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y un representante, en este caso el Ministerio del Interior. Esas acciones considero que debieran ser planteadas de manera totalmente correcta. Eso es estupendo. No necesita ninguna ley, necesita Poder Ejecutivo. Pero usted postula al Congreso. Usted va a ser diputado. En el Congreso también, la ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no establece ningún tipo de actuación operativa. No, pues. Lo que establece es simple y llanamente 26 instituciones que se encuentran dentro de un consejo para ver política pública. Exactamente. Yo lo que planteo es darle dientes a esa ley, darle herramientas operativas a esa ley. Pero cada una de esas instituciones tiene sus funciones ya planteadas. Pero lastimosamente en la coordinación y la operativización de las mismas considero que está la gran falencia. Por ejemplo, la inteligencia operativa. Ajá. Creo que es fundamental que a esa ley le demos dientes. En alguna oportunidad se planteó que una vez que acabare los consejos, las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, inmediatamente se tengan coordinaciones operativas. Si eso no ocurre, lo digo porque lo he visto en la práctica, considero que estamos camino al gran fracaso que tenemos. Pero de nuevo, son funciones del ministro del Interior o del presidente de la República y usted postula diputado. Por eso le decía. No necesita ley. Yo considero que sí. Con todo aprecio considero que sí. ¿Por qué? Porque considero que esa ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y las leyes conexas debieran tener aspectos más operativos que en estos momentos lastimosamente no los tienen y de interconexión con la inteligencia operativa. Muy bien. Y mientras tanto va a evaluar cuántos derechos nos quita porque no está muy seguro. No, sí, yo le estaba diciendo un derecho, el que le dije hace un momento. Porque es el derecho a las comunicaciones. Lamentablemente aquí y ahora no está siendo Muy bien. ¿Qué otro derecho tendríamos que añadir? Básicamente ese. Creo que ese es uno de los temas fundamentales del análisis de los derechos. ¿Para eso tiene un estado de sitio? No, pues. El estado de sitio permite que el Estado tenga una actividad más efectiva en la lucha contra la criminalidad. No, es una etiqueta. Pero el estado de sitio es un estado por el cual, que está en la Constitución, se suspenden todos los derechos constitucionales, excepto los que uno deja vigentes. La Constitución la Constitución establece, no dice que sean necesariamente todos. No. Dice los que uno todos menos los que, o sea, al revés. Exacto. Okay, entonces ese es Por un eso problema. yo le hablaba de un derecho que considero que sí debe ser, en estos momentos, yo he conversado con personas de estas instituciones y efectivamente no están pudiendo tener este acceso a las comunicaciones. Pregunta del público. ¿Está usted de acuerdo con la renovación por tercios del Senado y el Congreso? ¿Se compromete a impulsar la iniciativa? Qué buena pregunta, de verdad que sí. Yo lo que pienso es que basta. O sea, estoy indignado como seguramente todo el mundo, ¿no? De personas que llegan al Congreso sin ningún tipo de formación y que no se haya ninguna evaluación de la calidad legislativa, no solamente de las leyes, sino de la calidad de la gestión que desarrollan los congresistas. Si es que esta renovación por tercios permitiera efectivamente ese tipo de evaluaciones, me parece que es... Le devuelves el poder al pueblo, claro que lo permite. Me parece que es razonable, ¿no? Pero no es en el programa de ustedes, ¿ah? Bueno, pero si la pregunta de la señor o señora, y mil disculpas, me parece totalmente razonable. Ya han venido otros miembros de su partido y le vuelvo a preguntar, ¿qué piensa de las leyes pro crimen? A ver,
Pienso que es una evaluación que habría que hacerse si efectivamente son pro crimen. Claro, es lo mismo que dicen, entonces no hay leyes pro crimen. No digo que no las hayan, ¿eh? Bueno, a estas alturas ya podrían haberlo evaluado, ¿no? Si por no e- lo han evaluado todavía, es que no hay, pues. No, es que no estoy diciendo que no las haya. Ya. Por ejemplo, Ajá. existe una ley donde se hace referencia a la criminalidad organizada en la medida en la cual se trate de una cadena de valor para Exactamente. penas Restringe. únicamente. Exacto. O sea, en ese caso en particular, sí considero que es totalmente aplicable y válida la No, aseveración. No, a usted que le preocupan tanto las comunicaciones, no se puede hacer escucha telefónica por más de 2 meses. Claro, claro. O sea, Por ley. como yo le digo, no sé si específicamente la denominación que se le ha dado de Pero procrimen ¿cómo no va a sea- ser procrimen si le quitas a la policía y a la fiscalía la herramienta de escucha? Por eso yo ¿A le quién decía, beneficias? Al criminal. por eso yo le hacía referencia a la ley que indica el tema de la penalidad únicamente superior de 6 años de pena privativa Ese de es la otro. libertad para la aplicación de la criminalidad organizada. Claro. Sí, efectivamente, me parece que eso, según los estudios y análisis que se han desarrollado... Además, a raíz está- de un caso reciente, la gente ha comenzado a entender que en la época de Dina se dio una norma por la cual si eres menor de 25 años y primario, bien difícil que vayas preso. Si la pena es menor a 8 años, creo. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por eso le digo, ¿son procrimen o no son procrimen? no sé si la denominación sea la más adecuada. Pero Pero, por ejemplo, ¿las van a derogar o no? en el caso, como le digo, yo creo que siempre he considerado que es importante tomar en cuenta la opinión de los operadores de justicia. Sí, pero a estas alturas, digamos, ya deberían haberla tomado. O sea, yo creo que la gente está viendo a los candidatos y evaluando sobre lo que van a hacer, no sobre lo que van a evaluar si es que llegan. Como le dije, la norma a la cual le hice referencia, considero que totalmente va en contra de lo que es el tema de la criminalidad organizada. Y este es un punto fundamental. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el señor Jorge Luis, siempre pongo Calojero, que es un apellido complicado, candidato a diputado por Progresemos con el número 7. 7. Pausa y rezamos con el último candidato de esta mañana. Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia nos recuerda una realidad clave: impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres, y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo. Muy bien, estamos con el señor Mario Colán Durán, candidato a diputado por el partido Venceremos. Tal vez ustedes lo conozcan porque el señor Colán ha sido el fotógrafo audiovisual, él es artista, que lideró la iniciativa de ¿Qué color son tus muertos? Una presentación que fue muy importante, creo yo, para conocer la identidad de los asesinados durante el régimen de Dina Boluarte, pero que a su vez también fue polémica porque atrajo, bueno, como atraen a mi casa, a la pestilencia, a traerle toda clase de insultos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. ¿Por qué un artista plástico, un artista audiovisual en realidad, se quiere involucrar en la política? Cuando le preguntan a usted en la hoja de vida qué educación tiene, usted pone ninguna. Porque toda su educación en Argentina, donde estudió cine, acá donde estudió fotografía, ni siquiera es considerada una educación formal. Porque un hombre un artista, pues, ¿no es cierto?, se rebela contra la forma, quiere entrar a la institución más formal del mundo, que es un congreso.
A ver, bueno, yo creo que en principio el asunto tiene que ver con ese trabajo de campo que he hecho a lo largo de tantos años, ¿no? Son 27 años entre la fotografía, el documental. Yo he estudiado antropología aquí en Perú, he estudiado letras en la Católica, he estudiado antropología en San Marcos, pero al final me terminó absorbiendo la imagen y me fui a Argentina a estudiar cine. Estudié ya cine, hice una especialización en fotografía de moda, cosa rara. Sí, Y sí, cuando sí. regresé aquí, todo eso fue como meterlo en una licuadora y salió esto que es hacer fotodocumental y trabajar proyectos de derechos humanos, ¿no? Y justamente desde ahí es que trabajando en estos proyectos con diferentes organizaciones, inclusive con el Estado, ¿no? Yo he hecho trabajo con el MIDIS, he trabajado con temas de saberes ancestrales, he trabajado con la Coordinadora de Derechos Humanos, con OIT, Naciones Unidas. Siempre he viajado y he visto cosas y he documentado situaciones de precariedad, ¿no? De abandono y de violencia. Y yo toda la vida he vivido pensando que con mi trabajo podía visibilizar estas cosas invisibilizadas. Y de hecho lo ha hecho. ¿Por qué lo va a dejar de hacer? Eh, Para meterse a un congreso. Porque sí siento que, por un lado, hay una generación nueva de gente que hace trabajo audiovisual, que hace trabajo visual. Hay un montón de colectivos de fotógrafos, de videastas, de documentalistas que están chambeando. Y eso nos da, a nuestra generación nos da una tranquilidad, ¿no? Que viene alguien detrás y nos hace preguntarnos, y a mí me hace preguntarme en qué lugar tengo que estar, o a qué lugar, o desde qué lugar puedo aportar de una forma diferente. Porque también es frustrante, ¿no? Haber trabajado tantos años en esto y no ver cambios sustanciales en la realidad. Y bueno, creo que una de las maneras que puedo probar y digo, bueno, ya estuve de este lado, he estado 27 años dándole. Desde hace 9 o 10 años siento que no avanza, sino que retrocede. Bueno, vamos a meter las manos acá, ¿no? O sea, hay que meternos ahí porque aparentemente nadie del sector cultural, de derechos humanos, se siente con las ganas de meterse Claro, ahí porque, al asunto. que es lógico porque sería perder su otro trabajo. O sea, una vez que uno adopta, o sea, nosotros siempre hemos conversado, yo he presentado pues, ¿De qué color son tus muertos?, en la idea de que no era un proyecto partidario, pero desde que se hace miembro de un partido y se convierte en un proyecto partidario, ¿qué va a pasar con su libertad artística? A ver, ¿De qué color son tus muertos? Es un colectivo ahora, ¿no? Claro. De artistas, ¿no? Está Lucho Cáceres, está Claro. Tatiana, ¿no? Y la directora actual del proyecto es Lynn Belaunde. Yo estoy alejado del proyecto ya, entonces yo me voy a concentrar específicamente en esto. No, pero si Ahora, tuviera la que libertad hacer... artística, Claro. sí, claro, obviamente son 5 años donde toda producción va a tener que apuntar a otra cosa, ¿no? Sí, pues. Sí, es parte del sacrificio, creo. ¿Pero por qué? Estoy tratando de entender por qué. Porque quiero ver de ser un vehículo para que el sector de los trabajadores de las artes y las culturas obtengan derechos, los derechos que se merecen, y el sector de los derechos humanos tenga un representante del trabajo, de un trabajador de derechos humanos en el Congreso, ¿no? Normalmente en los procesos electorales siempre hay candidatos que te dicen, bueno, yo voy a hablar de derechos humanos, yo voy a hablar de cultura, dame tu plan, ven, y cuando llegan al Congreso no está en la agenda ni derechos humanos ni cultura. Yo soy un trabajador de la cultura, yo soy un activista de derechos humanos, entonces yo voy a priorizar eso en la Claro, agenda. ahora, sus prioridades pueden estar claras, pero van a decir, ¿sabes qué? Es un trabajo especializado. Así como yo no puedo tomar fotos, o creo que no puedo, Todos pueden. legislar es una tarea especializada. ¿Qué sabe de legislar? Bueno, en este sentido yo creo 2 cosas, ¿no? El trabajo congresal, para llegar al Congreso uno no tiene que ser abogado. No tiene que ser nada. O sea, claro, los requisitos es ser mayor de 25 años. 25 años y ya tener está. DNI. Ajá. Nada más. Y nosotros somos un equipo, ¿no? Yo no soy solo. O sea, hace 10 años que estamos trabajando este plan de cultura desde cuando estuvimos en el Frente Amplio. Yo soy militante del Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y somos parte de la Alianza Venceremos. Este partido aparece
a raíz de esta elección del 2016, cuando entra Arana con el Frente Amplio y hay este cisma y creamos el Nuevo Perú. Entonces, el Nuevo Perú tiene un trabajo de 9 años y esos 9 años tenemos un comité de cultura que ha desarrollado el plan. ¿Y usted siempre ha sido militante? Sí, claro. Sí, O sea sí, que sí. ya, no, o sea, la libertad artística nunca ha sido un problema siendo militante del Nuevo Perú. No, porque o sea, el Nuevo Perú es un partido bastante abierto, ¿no? Donde todos tenemos bastante libertad para opinar, para discutir. Nuevo Perú no es un partido con dueños, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen el partido de Verónica Mendoza, no es el partido de Verónica Mendoza, es el partido de todos los militantes que lo componen. Mira, lo que pasa es que la política, usted sabe, es antropomórfica, ¿no? Entonces la gente necesita una cara para recordar el nombre, y además como cambian de nombre tanto, ¿no? Porque ahora se llama Venceremos, pero era Nuevo Perú y Frente Claro, Amplio, ¿no? que es una alianza, ¿no? La gente necesita caritas, pues, porque ¿no? Usted es fotógrafo, sabe eso perfectamente. Sí, claro, si yo también hago hace lo asesoría de mismo. imagen, Claro, política y no eso. si no le pones la cara, la gente no recuerda, entonces necesitas ponerle la cara. No es que sea la dueña. Pero entonces nunca ha tenido problema entre su militancia y su trabajo profesional. No, para nada. Yo soy docente universitario, en la universidad jamás he tenido problemas por las posiciones políticas que tengo, en el partido tampoco. O sea, podría ser congresista, diputado y seguir haciendo exposiciones fotográficas. Yo creo que sí, espero, ¿no? Espero porque no encuentro, o sea, las exposiciones fotográficas no son rentables, digamos, de alguna manera, no es un trabajo que... No, y podría usted trabajar, se puede tener un trabajo rentado, siempre y cuando no ocupes las horas Claro. que le tienes que dedicar al Congreso. Y luego está la capacidad legislativa. Claro, son un equipo, pero hay que hacer normas, ¿ah? Sí, por eso, nosotros tenemos ya un historial, como te digo, de 9 años, ha habido bancada desde el 2016, ¿no? O sea, hay gente experimentada que es parte de los asesores de bancada que tenemos, ¿no? Hay gente que le puede decir, señor Colán, mire, en el tema de derechos humanos muy bien, todos los derechos humanos, o sea, no algunos, todos, la vida, ¿no es cierto?, la contratación, la propiedad privada es un derecho humano, etcétera, etcétera. Pero su partido tiene una posición económica, pues, que es un desastre para el país. Yo me diría, ¿no? ¿Por qué sería un desastre, no? Porque yo entiendo que hay contextos y coyunturas distintas, porque siempre se recurre a, en los 90s, las privatizaciones plantearon salir de un momento crítico. Recuerdo, ayer hablaste, me acuerdo, del tema de la telefonía, ¿no? Y yo me acordaba mucho de cómo en mi edificio, por ejemplo, había un solo teléfono, ¿no? Cuando yo vivía, y todos se prestaban al teléfono. Nos prestábamos el teléfono. Y estaba esta señora que era la señora del teléfono y la que tenía las llaves de todo el mundo. Y esa carencia generaba un vínculo en comunidad, ¿no? La comunidad se salvaba claro. ante esta carencia. La falta de tecnología hizo comunidad, no hay duda. Claro. O sea, todos veíamos televisión en el mismo televisor. Y ahora el tema es que pasaron 30 años y yo he sido proveedor de Telefónica. Yo he sido proveedor de Telefónica en el año 2010, 11, 12, y ellos usaban unos mecanismos de subasta inversa, tenías que pagar para poder facturar. Eran absolutamente abusivos con la tercerización, ¿no? Entonces, todo tiene matices, ¿no? Es cierto, nos sacaron de una situación donde estábamos incomunicados, donde si tenías familia en el extranjero tenías que ir donde el vecino, etcétera. Pero yo lo veo así como esto de los contratos cuando tú alquilas una casa, ¿no? Uno alquila una casa, le alquila la casa a alguien, y si ese alguien en el contrato comienza a incumplir cláusulas del contrato, te sientas con él y dices, mira, esto está pasando, ¿lo resolvemos o no lo resolvemos? Creo que es igual con las empresas privatizadas, ¿no? No hacía, porque el programa de la izquierda siempre ha sido resolvemos los contratos unilateralmente. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con el ánimo, el ímpetu de querer hacer estas cosas, pero creo que hemos visto cuando Pedro Franque fue ministro de Economía o cuando Gustavo viene y expone las ideas económicas, que no hay nada. Claro, pero ellos creen que les fue regio. Están convencidos, mandan tweets diciendo que les fue espectacular. Anda, de verdad. Perú creció, la inversión privada. Yo creo que no alcanzó el tiempo para poder demostrar la capacidad de gestión que tenía el programa que habíamos construido
el plan bicentenario en ese momento porque hubo esta traición de Emilio Cerrón, el castillo que se voltea. Y que salimos de esa coalición de gobierno, ¿no? Porque prácticamente nos dan la espalda. Entonces no hubo tiempo para poder... Muy bien. Pregunta al público. Sí. Pregunta al público. ¿Cuál es su propuesta por una reforma laboral que fomente el empleo y regule la desigualdad tributaria? Ajá. Bueno, en el caso de una reforma laboral... tenemos esta discusión de la informalidad, ¿no? O sea, hay un vasto sector de informalidad. 80% del Perú y el sector cultural tiene mucho más. Y hay un problema con la ley del artista, ¿no? Que estuvo en el candelero el año pasado por esto de las regalías. Así es. Bueno, que tiene todo el derecho a cobrar sus regalías. Exacto. Entonces, lo que nosotros proponemos para el sector cultural es reformar una ley, porque hay parámetros de la UNESCO hacia el 2030 que demandan una reforma en las leyes de los trabajadores de las artes y las culturas. Esta ley que actualmente existe es una ley que básicamente contempla a la gente que hace performance, ¿no? O sea, claro, actores, músicos, pero no están incluidos artistas visuales como pintores, escultores o tampoco técnicos. Toda la producción está fuera. O artesanales, ¿no? Claro. Perdón, artesanos que no son considerados artistas y tienen una ley especial. De artesanía, sí. Entonces, el problema es que los parámetros que se piden para demostrar continuidad en el trabajo son irreales en el Perú, ¿no? Para nosotros como trabajadores independientes. Entonces, hay que hacer una reforma que pase por la realidad. Exacto. Que esas son las más interesantes. Sí. Lamentablemente las reformas laborales en el Perú nunca pasan por la realidad. Es que el problema... Proponen una fantasía que nadie cumple, pero que todo el mundo quiere reclamar. Sí, es que yo creo que el gran problema es que hemos llegado a un punto de polarización donde no nos ponemos de acuerdo en mínimos, ¿no? Claro. Creo que la experiencia de ¿Qué color son tus muertos? Fue maravillosa porque hay 50 y pico de artistas y no todos pensamos igual. Claro. O sea, no sé, está Carlos Cornejo y él es un periodista que tiene años y está otro artista que no necesariamente piensa como Carlos o yo no necesariamente pienso como tú. Nosotros podemos discrepar en muchas cosas, pero tenemos un punto común y es medio complejo tener que retroceder tanto, decir, vamos sobre los básicos. No se mata. No se mata, no se mata. O sea, la vida es sagrada, No. ¿no? Yo soy una persona bastante agnóstica, pero yo puedo sentarme a trabajar y he trabajado a lo largo de mi vida en educación con jesuitas. No, claro. Y la verdad es, desde las discrepancias que podemos tener sobre otros temas, podemos sentarnos con gente de la Iglesia Católica y decir, bueno, o podemos respetar... Porque un mínimo para la Iglesia Católica es que no se mata. Exactamente, ¿no? Bueno, ha sido un gusto tenerlo en el programa. No, gracias a Mario ti. Golán Durán es candidato, no ha venido con el número, nada. Soy el 27, sí. El Sí, 27. Soy bien, así particular para esas cosas. Tienes toda la razón, pero en fin, hay gente todavía conservadora en ese sentido, que no se cuelga cosas en el cuerpo. Va por Venceremos a la Cámara de Diputados, número 27, por Lima, obviamente, y le deseo mucha suerte. Gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Nos vamos, no sin antes recordarles las 3 cosas que les recuerdo todos los días. Primero, me dan un like, que la verdad que estoy haciendo un esfuerzo bien grande. Son 2 horas diarias, les traemos mucho contenido y muchos candidatos. 2, una sorpresa, mañana viene Carlos Álvarez, así que no dejen de ver porque va a estar muy buena la entrevista. Y luego, por supuesto, compartan este programa y suscríbanse a todas las redes de la República. La gente me dice, ¿pero dónde te veo? Suscríbete a las redes de la República. Ahí están. Es facilísimo. Ponen la campanita y les llega todo el material. Cada vez que hacemos un video de cualquiera de los programas de este canal, les llega. Y ustedes lo pueden ver cuando quieran. Nos vemos nuevamente el día de mañana.